Buenos días, ¿cómo están? Vamos a ver Ya, profe. las otras dos maneras que tiene el PIC para, bueno, las otras, o más bien otras dos, ¿no? Porque también tiene la USB. Entonces vamos a ver otros dos protocolos que utiliza el microcontrolador para poder enviar datos de forma serial, ¿no? Que son la SPI, ¿listo? Y la I2C, ¿listo? Las dos son muy similares. La diferencia que tienen con la UART, con la que habíamos visto, es que son mucho más rápidas, ¿no? ¿Listo? Y también permiten conectar un maestro, varios esclavos se puede conectar, ¿no? Entonces un PIC maestro y varios esclavos. En la comunicación UART, pues también se podría, pero toca eh, enviarles algún tipo de bandera, ¿no? Algún tipo de identificador, ¿no? Realmente en la comunicación eh, WART se envían los datos del maestro a todos los esclavos, serían, ¿no? En cambio, en estas, no. En SPI y EI2C se envían del maestro al esclavo que particularmente se está direccionando, ¿no? Miren cómo se pueden dar cuenta. Se puede conectar. Cada uno de estos debe tener su dirección, su identificador, pero ya predefinido internamente, ¿no? ¿Listo? Bueno, a ver qué más les comento. Aquí hay una teoría que tienen que leer. ¿Listo? No es muy complicado. Miren lo que les decía, un maestro. Pueden haber varios esclavos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay este PIC controlado, un controlador de temperatura, este no sé, puede ser de tiempo, de presión, listo, este de la memoria EPROM. Bueno, entonces vamos a ver un poco con los códigos, entonces, listo. Eh, en los códigos, entonces yo propongo unos códigos muy sencillos, ¿no? Listo, inicialmente vamos a trabajar con el SPI. Listo, para el SPI, ¿qué tenemos de nuevo, chinos? Realmente esta parte de aquí, ¿no? ¿Sí? Esta parte de aquí, donde creamos dos funciones, las podemos nombrar como queramos, ¿listo? Y particularmente deben tener esta configuración, ¿no? ¿Listo? Por ejemplo, esta función se llama conf maestro, es para configurar el microcontrolador como maestro. Y este, pues, obviamente sería para configurarlo como esclavo. Si ustedes se dan cuenta, dentro del setup SPI hay que incluir este tipo de palabra clave, ¿no? Que es SPI Master cuando es maestro y SPI Slave cuando es esclavo, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Este de aquí, esta siguiente configuración es simplemente para eh, verificar o para activar el envío de datos siempre y cuando haya un cambio en el pin SPI o los pines SPI de low to high, ¿no? De L a H, ¿no? De low, un estado bajo, a un estado alto. Y esta última configuración es para definir la velocidad, ¿no? De transferencia con la que se está trabajando, ¿no? Entonces imagínense que yo tengo aquí el clock dividido entre 16. Si el clock es de 4 MHz, dividido entre 16 quedaría aproximadamente que de 4, queda más o menos de 1 mega, 500 de más o menos 250 kilohertz, ¿no? Sí, eso es una frecuencia alta, pues lo que nos asegura una velocidad también alta, ¿no? 250.000 Hz. ¿Listo? Entonces aquí se puede ver evidenciando la velocidad, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces dentro del código del maestro
¿sí? O en este código principal, bueno, vamos a inicializar la LCD y voy a escribir un mensajito, presiona para sumar. ¿Listo? Realmente vamos a hacer esto, ¿no? Chinos. Esta es la simulación. Y entonces lo que haría es que cuando en este pic, que es, digamos, el maestro, y este pic, que es el esclavo, cuando yo ingrese un 1 aquí, se va a incrementar en 1 el valor de esta cifra, ¿no? Y cuando yo ingrese un 1 aquí, se va a decrementar, ¿no? ¿Listo? Y los datos, miren que los datos se van a visualizar tanto en el maestro como en el esclavo. Si es una suma, porque este logic state permite sumar y este de acá permite restar. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, aquí el 1, si ustedes se dan cuenta, entonces va sumando y se va mostrando en los dos lados, ¿no? ¿Listo? Si yo le doy el 1 acá, inmediatamente el mensaje cambia y se va decrementando. Si yo le doy 0, pues se detiene, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miren chicos, se conecta a estos terminales, ¿no? El SDA y el SCL, que son los dos terminales que trabajan en la conexión SPI. Este sería en el esclavo y este sería en el maestro, que el SDA se conoce como SDO. ¿Listo, chinos? ¿Sí? Miren, el SDA de acá iría conectado al SDA de acá. Y el SDO de este PIC iría conectado a este de acá. ¿Listo? Esos son los dos pines de envío y recepción de datos y el SCL es para la sincronización. ¿Listo? Para el clock, se puede decir. Bueno, entonces sigamos en la guía para entender el código, ¿no? Entonces, ¿qué hace entonces? Primero, escribo en la LCD un mensajito, presione para sumar, me espero un rato y me meto en el while true. ¿Listo? Entonces, tomo el dato del logic state y lo almaceno en la variable A, que está predefinida anteriormente, ¿no? Aquí está. Está definida como una variable booleana si es un 1 o es un 0 nomás. ¿Listo? Entonces, la almaceno en la variable A. Me espero un momentico, que son 100 milisegundos, y pregunto, chicos, si A es igual a 1, incremento suma. Suma también es otra variable. ¿Sí? Miren que esta suma y resta son enteras, ¿no? ¿Listo? Incremento suma y escribo en la LCD la suma es, y bueno, el valor de acuerdo al tipo de variable, coma suma, que es la variable. Me espero un momentico y listo. Entonces, miren que esto es lo que haría en un principio, ¿no? Escribo simplemente en la LCD, no he hecho nada todavía de la comunicación I2C, perdón, SPI, ¿no? Listo. Llamo a la función conf maestro. Entonces queda configurado este pic como maestro, ¿no? Inicialmente queda como maestro. Me espero un momentico para que se active esta configuración y miren cómo lo que hago, chicos. Esta es una línea nueva. SPI write. ¿Listo? SPI write. ¿Y qué envío? Envío suma. ¿Listo? Envío suma. Y listo. Nada más. Envío suma. Se espera un momentico. Listo. Si A no es 1, ¿listo? Si A no es 1, se mete en este else y lo configura a este microcontrolador como esclavo. ¿Listo? Se espera un momentico para activar la configuración y pregunta si el SPI data es is-in, es decir, ¿qué significa esta línea? Esta línea significa que si hay un dato, ¿no? En el bus SPI del cual yo pueda recibir, entonces pues lo leo, pero miren que lo leo en la variable resta, ¿no? Y lo hago con esa instrucción, que es SPI read. ¿Listo? Entonces, lo que estoy haciendo es, estoy recibiendo datos desde el otro microcontrolador que ya no es esclavo, ahora es maestro, entonces me envía datos, me espero un momento, escribo a la LSD
y listo, simplemente aquí intercambio las dos variables, ¿no? Llevo a lo que hay en suma, llevo lo que hay en resta, ¿no? Intercambio simplemente para trabajar con la misma variable, tanto para incrementar como para decrementar. Aquí incrementa y aquí recibe el dato nomás. ¿Listo? Aquí recibe el dato. Ahora sí vamos a ver el del eh, esclavo o del pic secundario, ¿no? Y que es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. También utilizo la función conf maestro, la función conf esclavo, es lo mismo, ¿no? ¿Listo? Inicio la LCD, escribo en la LCD, bueno, ahora sí. Si A utilizo la misma variable en el segundo microcontrolador, en el pin A0, ¿listo? La guardo aquí, me espero un momento. Si A es igual a 0, pues no hago nada, ¿no? ¿Listo? Si ustedes recuerdan, no hago nada. Entonces lo configuro este como esclavo, pregunta si hay un dato para recibir, lo lee, ¿listo? Y simplemente lo escribe. Este sería en el caso cuando el primer microcontrolador es un maestro, este se convierte en un esclavo, iniciando con esta if de que A sea 0 y verificando de que en la entrada del bus SPI hay un dato, ¿listo? Simplemente coge y lo escribe, ¿listo? Ahora sí, si no es 0, es que significa que es 1, ¿listo? Entonces lo que hace es disminuir, decrementar el valor. Lo escribo en la LCD, lo configuro como maestro, miren, ¿listo? Y envío ese dato al primer microcontrolador. Entonces, este pedazo de aquí es para la configuración como esclavo, que simplemente recibe el dato, lo imprime, y este pedazo de aquí es la configuración como maestro. Entonces, aquí resta, ¿listo? Escribe, configura como maestro, imprime el dato en el bus SPI y simplemente lo envía. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues vamos a la simulación, pues vuelve y juega. Si yo tengo un 1 aquí, lo escribo aquí y a la vez lo estoy enviando. Y al enviarlo, lo estoy imprimiendo también. ¿Listo? Ahora sí. Este está en 0, ¿no? Miren, este está en 0, entonces hace lo correspondiente a al if cuando A es 0, ¿no? Escribe la suma. Ahora sí, si no está en 0, es decir, como es una variable booleana, está en 1, pues ya no es suma, ahora es resta, chicos. ¿Listo? Y a la vez de que resta, ¿listo? Lo envía también. Y empieza a restarlo y envía los dos datos. Eso es lo chévere de la comunicación SPI. Listo. Ahora sí, sigamos. Vamos. Bueno, aquí está la simulación, que es la que acabaron de ver. Aquí estaría el montaje. Miren que se comunican estos tres hilos, ¿no? ¿Listo? Estos tres hilos. Bueno, vamos ahora al I2C. En el I2C, como se dieron cuenta, en la simulación anterior no utilizamos teclado, ¿no? ¿Listo? Y el teclado normalmente se conecta en el puerto B, ¿no? ¿Sí o qué? Se conecta en el puerto B. ¿Listo? Y la LSB se conecta en el puerto D. ¿Listo? En el puerto D. Entonces, este trabajo vamos a hacer dos cosas nuevas. Primero, como no voy a poder utilizar este puerto B para conectar el teclado, voy a utilizar el puerto D para conectar el teclado. ¿Listo? Y voy a conectar en el puerto B y en el puerto C la LCD. ¿Listo? ¿Y cómo se hace? Es fácil, chévere, miren, aquí está. Bueno, aquí sí tenemos que configurar el bus I2C. ¿Listo? En este caso, en este primer microcontrolador va a ser el maestro. Aquí está configurado el pin, miren que es el B0. Ya nos está quitando la opción de conectar el teclado. Es el SDA. Vamos a trabajar a una velocidad baja, slow, o lenta más bien. Y el pin B1 es el SCL. Solamente se utilizan estos dos, ¿no? El SDA y el SCL. En el anterior se utilizaba el SDA, el SDO y el SCL. ¿Listo? Y no vamos a forzar el software también con esta última instrucción.
Bueno, voy a utilizar el puerto B, C y E. Bien, pues, lo chévere. Eh, Voy a utilizar la LCD, ¿no? Miren, la LCD, pero para utilizar la LCD, miren lo que hice. Previamente a esta línea, definí los pines que voy a utilizar en la LCD. Y si ustedes se dan cuenta, miren que para estos tres, que son los pines de configuración, tanto el Enable como el RS y el RW, utilicé el puerto E. Y para los cuatro datos, utilicé el puerto C. Entonces, pillen que ya no voy a utilizar el puerto D para la LCD, sino que voy a utilizar el puerto B y el puerto C. Y miren que cambié la librería, bueno, esto es para la LCD, ¿no? Después cambié la librería para el Arduino, para el teclado de Arduino 1, ¿no? Normalmente trabajamos con este teclado de membrana y la habíamos editado la librería, pero era Arduino, ¿no? ¿Listo? Ahora la cambié en Arduino 1. ¿Y qué hice, chicos? Verán. Entonces, si ustedes recuerdan, eso está almacenado en drivers, ¿no? Uno guarda la librería en drivers. Y si ustedes se dan cuenta, pues esta KBD es la librería propia del PIC-C, que es de un teclado de 3x4, un teclado telefónico. Esta KBD lib Arduino es la que nosotros habíamos incluido. Y esta, a ver, abramos esta. Y abramos la otra también. Listo, están abiertas, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta la habíamos descargado, la habíamos editado. Bueno, aquí están, listo. Los teclados coherentemente, las teclas coherentemente al teclado de Arduino. Esto no hay ningún inconveniente. Ahora sí, en este, miren que cambia una eléctrica, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí estoy utilizando el port, port B, ¿no? Miren, port B, ¿no? En la librería de Arduino. Ahora, si me voy a la librería de Arduino 1, ya no utilizo el port B, utilizo el port D. ¿Listo, chinos? Ese es el cambio gigantesco que tenemos que hacer. ¿Listo? Aquí, este pedazo nomás. Solamente le cambio la B por la D. Le pongo la D, pues aquí ya voy a utilizar el port D en vez del port B. ¿Listo? Ese es el cambio que hay que hacer, chicos. Y listo. De resto todo funciona común y corriente. Entonces, para que ustedes editen con otro nombre este archivo kbdlib Arduino y le pongan kbdlib Arduino 1 o como quieran, y le cambian aquí este pedacito. ¿Listo? Bueno, entonces, continuando con la guía, llamo pues a esta librería, creo estas variables y creo estas funciones, chicos, miren. Envío I2C y envío I2C1. Este envío I2C es para el esclavo 1 y este envío I2C es para el esclavo 2 o el segundo esclavo, ¿listo? Y miren que utilizo estas instrucciones propias del envío I2C. Start, para iniciar el envío, write, que incluye este número hexadecimal, donde es el identificador o la dirección o el nombre, se puede decir, del esclavo. En este caso el esclavo se llama 0x0 o el A, ¿listo? O el A0, ¿listo? El A0. Después envío el dato, I2C write, acá envío el dato, y después me detengo. Es lo mismo para I2C1, solo que cambia aquí la dirección, ¿listo? Entonces yo quiero tener otro PIC, le pongo 0xC0, por ejemplo, ¿listo? Otra dirección. ¿Entendidos? Y listo, chinos. Bueno, esta función ya la conocíamos. ¿Para qué era? Capturar un dato, ¿de qué? Del teclado, listo. Ahora, empiezo con el main, configuro, bueno, el puerto C, inicio la LCD, inicio el teclado, escribo en la LCD envío I2C, bueno, listo. Y miren este supercódigo. ¿Listo? Entonces capturo el dato.
¿De dónde? Desde el teclado. Lo imprimo en la LCD, pero esta impresión se hace en la LCD de este dispositivo, de este microcontrolador, ¿no? Listo. Después convierto ese numerito, que es un entero, lo convierto a carácter, porque tiene que ser un carácter el que envío a través de la función y de la comunicación I2C, ¿no? Llamo a envío I2C, ¿listo? ¿Y qué hacía envío I2C? Miren, enviaba el dato, ¿no? Con este I2C write, en este caso es K. Después, ¿qué hago? Bueno, me espero un ratico, 100 milisegundos. Miren que la X la multiplico por 2, la vuelvo entera quitándole este 48, ¿listo? Porque ya estaba convertida pues ¿qué es? El carácter. Vuelvo otra vez, cargo ¿qué es? La K, ¿listo? Y llamo envío I12C1. ¿Qué hacía envío I12C1? Lo mismo, solo que en el microcontrolador 2, en el esclavo 2, y envío el dato que es K. Pero ahora ya no envío el dato que capturé del teclado, sino el dato multiplicado por 2, chicos, ¿no? Multiplicado por 2. Y listo, miren, eso es lo que haría el maestro. Ahora sí, el esclavo 1, o el esclavo solamente, ¿qué hace? Miren, tengo esto igual, listo. Miren aquí esta clave, ¿no? Slave, chinos, slave. Esta es la configuración del I2C en el esclavo. Es slave. Miren que los pines son los mismos. Y miren este pedazo que es muy importante, ¿no? Address. Address es la dirección correspondiente a este esclavo, que en este caso es 0xA0. Listo. ¿Y qué hace? Bueno, aquí configuro el puerto, ¿listo? Creo una variable char que se llama dato, inicio la LCD, escribo rec de recepción, esclavo 1, ¿listo? Después me espero un ratico, le doy como este backslash n es pues, para darle como un interlineado, y listo. Miren, esta es la instrucción propia para recibir datos, ¿no? Entonces, si I2C pull, ¿qué significa? Hay datos pues, en el bus I2C, entonces lo guardo en dato a través de la instrucción I2C read, ¿listo? Con I2C read. Ahora sí, lo imprimo en la LCD propia de este microcontrolador y miren que saco, o prendo más bien, un bombillito, ¿listo? ¿Qué hará con el esclavo 1? Lo mismo, solo que miren que la dirección es 0xB0, ¿no? ¿Listo? Y obviamente tiene que estar como esclavo. ¿Y qué es lo que hacen? Lo mismo, chinos. Toma el dato, lo imprime y prende otro bombillito. ¿Listo? Que está conectado en el puerto C. Listo. Eso es todo. Entonces vamos a ver la simulación. Miren, ahí están los 3 pics. Está el teclado. Miren que el teclado ya no está conectado al puerto B. Normalmente era conectado aquí al puerto B. Miren, era conectado aquí al puerto B. Ahora está conectado acá. ¿Listo? En el puerto D. Y en el puerto B, como se pueden dar cuenta, en el puerto B y en el puerto y en el puerto E y en el puerto C está conectado a la LCD. ¿Listo? Entonces, miremos qué pasa. Entonces, bueno, aquí la conexión de estos dos microcontroladores con la LCD es normal, ¿no? Con el puerto D. ¿Listo? Tal y como las anteriores guías. Ahora, le doy 1. Bueno, primero le doy play, pues. ¿Listo? Le doy 1. Mire que me aparece el 1 aquí. Ese 1 lo envío yo al primer esclavo y lo envío duplicado al segundo esclavo. ¿Listo? Ahora sí, le doy 2. Miren que sale el 2 aquí, aquí también sale el 2 y también sale el 4 acá, que es el duplicado de esto. ¿Listo, chinos? Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí está la simulación, montaje, ¿listo?